Empezamos. Muy bien. Vamos a orar, a dar inicio. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento precioso que tú nos permites estar, Señor, reunidos para aprender, para llevarnos al conocimiento tuyo de tu palabra, Señor. Sé que día a día, Señor, cuando abrimos tu palabra, Señor, siempre hay mucho por aprender. Hay muchas cosas, Señor, que solamente leemos y muchas veces no entendemos, Señor, pero te pedimos, Señor, como muchas veces también hemos rogado, Señor, que nos hables, que también, Señor, nos reveles tu palabra, Dios, no en el entendimiento humano, Señor, porque en el entendimiento humano, en la comprensión humana, Señor, fracasamos, Dios. Por eso te pedimos tu guianza, Señor, a través de tu palabra y en los temas que estamos abordando, Señor. Ayúdanos, Señor amado, para poder comprender lo que deseas, lo que anhelas, Señor. Y no solamente, Señor, aprender, sino también, Señor, aplicarlo en nuestra vida diaria, aplicarlo en aquellos que necesitan oír tu palabra, Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, momentos en las que pues, se están levantando diferentes sectas, Señor, se están entrometiendo en diversos lugares, Señor, incluso en muchas iglesias, Padre. Guárdanos, Señor, permítanos aprender esta sana doctrina, Padre eterno, para poder defendernos, para poder combatir y luchar y enfrentar, Señor, toda secta, toda situación, Señor, que venga hacia nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor, y te pedimos tu sabiduría, Señor, tu dirección, Padre mío, tu consejo sabio, Señor, para lo que hemos de hablar en esta noche, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Lección 6. Hoy vamos a empezar con el tema de los testigos de Jehová. La primera secta que vamos a abordar, que vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Conociendo cuáles son sus pensamientos, la palabra que utilizan ellos erróneamente y desde un inicio, ¿verdad? La historia de este grupo, de esta secta de los testigos de Jehová. Y creo que cada uno de nosotros de alguna manera, hermanos, hemos, ¿verdad?, entablado una plática con algún testigo de Jehová y muchas veces nos hemos quedado sin respuestas, sin palabras, sin saber qué responderles. Entonces es importante, creo que si no me equivoco, hermanos, vamos a llevar 4 lecciones de este grupo, vamos a estudiarlos y ahí tenga, ¿verdad?, su libreta, preste atención para que también pueda defender sabiamente las doctrinas que tenemos. Muy bien, vamos a empezar con esto. Vamos a ver algunas diferentes actitudes hacia la Biblia, ¿verdad? Estos testigos de Jehová, ¿qué pensamiento tienen con respecto hacia la Biblia? Y no solamente ellos, hermanos, muchas veces dentro del cristianismo, ¿verdad? Dice en este punto, muchas personas, inclusive los cristianos, no creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, incluso dentro de las iglesias, ¿verdad?, eh, mencionan que hay otra manera, ¿verdad?, que la Biblia no lo es todo, sino que pues ocupan otros libros, otras cosas para poder pues tener una base, pero tenemos que entender que la Biblia debe ser autoridad en nosotros, ¿verdad? Debe tener una suma importancia en nuestras decisiones, en cómo pensamos, en cómo nos conducimos en cada palabra que nosotros hablamos. Entonces, hermanos, los testigos de Jehová en cuanto a la Biblia, para ellos, pues no es la autoridad suprema, también ya vimos desde un principio, ¿verdad? Las sectas como ellos, para ellos, la palabra de Dios no es tanto la autoridad, la única autoridad, sino que para ellos siempre existe una segunda, ¿verdad?, autoridad. Entonces, en segunda de Timoteo 3,
Permítame. 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Es la verdadera. La palabra de Dios debe ser la autoridad. La palabra, ¿por qué decimos que debe ser la autoridad? Porque aquí bien leímos, hermanos, ¿verdad? Toda la palabra de Dios nos afirma, ¿verdad?, que la palabra de Dios es dirigida por Dios, contiene la vida misma de Dios, inclusive es escrita, ¿verdad?, aunque no con mano de Dios. La palabra de Dios es inspirada, o sea, usó a otras personas, pero del pensamiento de Dios, del conocimiento de Dios, toda la Biblia es escrita, ¿verdad?, por Él, inspirada por Él. Por eso nos enseña, nos redarguye, es capaz de corregir, es capaz de instruir, ¿verdad?, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todo, enteramente preparado. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, seguramente, hermanos, Dios nos va a preparar, ¿verdad? Hablábamos de lo que dice la palabra. Si nosotros no tenemos sabiduría, no entendemos, no sabemos qué significa, ¿qué debemos hacer? Pídale a Dios sabiduría, que Él nos enseñe, que Él nos revele su palabra, porque bien entendemos, hermanos, que ¿cuántos hombres han intentado interpretar la palabra de Dios a su manera y se han ido, ¿verdad?, con herejías, con un sinfín de clases de pensamientos propios? Pero cuando nosotros pedimos la dirección de Dios, Él nos la va a revelar. Cosas ocultas, grandes y ocultas que no conocemos, nos va a revelar nuestro Dios. Entonces, si hay cosas que no alcanzas a entender, pide a Dios. Antes de leer, pide sabiduría al Señor para poder comprender qué desea el Señor para tu vida. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una cita más, hermanos, que afirma, ¿verdad?, la Biblia. Que la Biblia es la palabra de Dios que contiene vida, que contiene poder y nos habla de que es eficaz, ¿verdad?, para obrar en el corazón de una persona, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no alcanzamos lograr con nuestros pensamientos, con nuestros incluso consejos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es capaz de transformar el corazón de las personas. Y ahí podemos darnos cuenta que tiene vida. ¿Por qué? Porque el mejor milagro, hermanos, es que la persona, ¿verdad?, tenga un antes y un después de Cristo. Cuando recibe la palabra, cuando oye la palabra de Dios y es transformado, podemos darnos cuenta que la palabra tiene vida, porque transforma. Y hay un sinfín de testimonios, ¿verdad? Un sinfín de testimonios de personas que han dejado el alcohol, eran personas alcohólicas, ¿verdad? Hasta no más viven no solamente de alcoholismo, de algún vicio, ¿verdad? Y vemos cómo cuando Dios llega a sus vidas, escuchan la palabra de Dios, provoca algo en ellos. Que esa es la vida, ese es el poder, esta es la eficaz, ¿verdad? Lo eficaz que tiene la palabra de Dios. También en Isaías 55, 10 al 11, nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, tiene un efecto, hermanos. ¿Verdad? Dios nos afirma cómo su palabra va a producir en el corazón de la gente el propósito para el cual envía su palabra, que es transformar, ¿verdad? Que es cambiar a las personas. Pero para muchos hermanos, esta palabra, ¿verdad? No es tan importante. La Biblia no es tan importante como para los testigos de Jehová, porque más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que sí ocupan la Biblia, pero su base no es la Biblia. ¿La tienen algo que ellos priorizan antes que la Biblia? ¿Sí? Hebreos 1, 1 al 2. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor entonces, hermanos, de la escritura es Dios. La revelación de su palabra, las escrituras, es Dios, no los hombres. Y en cuanto al libro de los testigos de Jehová, hermanos, su propia Biblia no es una traducción, ¿verdad?, cercana a la original, porque ellos cambiaron en totalidad muchas frases, muchas partes de la Biblia para que se orienten, para que ellos se vayan acoplando, ¿verdad?, a su propia secta. La Biblia la ocuparon para eso, y por eso esos cambios. Y más adelante vamos a ver esos puntos. Muchos también, ¿verdad?, algunos creen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no todo es la palabra de Dios. Y las sectas, los testigos de Jehová hacen eso también, hermanos. Algunos creen, ¿verdad?, dentro de, con ellos, piensan que contiene, la Biblia contiene la palabra de Dios, lo saben, pero no todo, según ellos, es la palabra de Dios. Y sí es cierto, ¿por qué? Porque su traducción no es original, tiene muchos errores y no le dan, hermanos, entonces, importancia a Dios y a su palabra. Por eso ellos tienen otra fuente, ¿sí? Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios y Dios mismo, hermanos, hace hincapié y muestra cuán importante es tener la Biblia como algo importante, que realmente es algo inspirado, ¿verdad?, de parte de Dios, es palabra de Dios. Deuteronomios 4:12. Y Jehová, y habló Jehová con vosotros de medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura. Entonces la palabra de Dios sí no está físicamente, no fue él quien escribió físicamente las leyes, ¿verdad?, los mandamientos, ahí podemos decir que sí, fue a puño y letra del Señor, de nuestro Dios, pero toda la Biblia, hermanos, no pudo hacerlo, pero puso hombres capaces, ¿verdad?, de tener ese oído, de poder escuchar y ser obediente a lo que nuestro Dios les dijo y fueron escribiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la orden según Deuteronomio 4:2? No añadir, no quitar. ¿Verdad? Apocalipsis 22:18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo me quedo, hermanos, realmente con cuán importante es mantener lo que dice la palabra de Dios. No solamente, ¿verdad? Como ellos hacen, quitar, poner, cambiar, sino lo que nosotros también hablamos, lo que nosotros decimos, porque tenemos que tener cuidado también en cómo hablamos la palabra de Dios, porque muchas veces podemos quitar partes. Debemos hablar la palabra tal como es, si es necesario, ¿verdad? Incluso yo le decía a los hermanos anoche, porque hablábamos acerca de las características de los pastores. Hay cosas que los pastores quisiéramos quitar porque pues va a hablar de nosotros. No, no queremos. Pero si es la palabra de Dios, hermanos, nos hablamos. Si nos tiene que redarguir el Señor, si nos tiene que exhortar el Señor, obedecemos, tomamos la palabra, porque es la palabra de Dios. ¿Verdad? Si lo hacemos a un lado, si lo quitamos, estamos siendo desobedientes. ¿Y cuál es la recompensa o cuál es el pago para mí? Lo cual vamos a hacer, que está escrito en Apocalipsis. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, ¿no? Tener mucho cuidado en cómo exponemos la palabra de Dios. Dios entonces muestra aquí y nos está enseñando una importancia, darle valor como se debe a la palabra de Dios, ¿no? Y hemos aprendido estas actitudes, hermanos, de mantenernos, ¿verdad? Firmes, leales, obedeciendo realmente lo que dice la palabra de Dios y sobre todo teniendo cuidado en cuanto a cómo nosotros hablamos la palabra de Dios. Aquí en esta parte, hermanos, fluye esta frase o esta forma en cómo se expresa la palabra de Dios como una inspiración verbal o como una inspiración plenaria. ¿Qué es una inspiración verbal o una inspiración plenaria con respecto a cómo se fue escribiendo la palabra de Dios o cómo empezó, ¿verdad?, la escritura en cuanto a la palabra de Dios? ¿Qué significa esto? Cada palabra que se encuentra en la Biblia o en la palabra de Dios no es dada por los hombres, es dada por Dios. Verbalmente, como vuelvo a decirles, no estuvo Dios escribiendo cada frase, pero puso a personas que escucharon verbalmente, que escucharon la voz de Dios y escucharon instrucciones, ¿verdad? Y fueron escribiendo. Todo en la vida, Biblia, hermanos, es plenario. ¿Por qué? Es autoritario. Cuando es autoritario, hermano, quiere decir que todo lo que está en la Biblia es correcto. Todo lo que está en la Biblia es verdadero, ¿verdad? Y la Biblia, hermanos, realmente es real porque lleva un registro de las personas, ¿no?, que pecaron, que fallaron, que mintieron, adulteraron, mataron. No se omitió absolutamente nada en la palabra de Dios. Todo está escrito, no se maquilló como en otros libros, ¿verdad? Cuando se escriben algunos libros, el autor trata de maquillar algunas cosas y mantiene lo bueno. Pero en la Biblia está absolutamente todo, hermanos. Los que adulteraron, mataron, asesinaron, todo. No, no se omitió absolutamente nada. ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y aquí nos enseña también, por medio de la palabra de Dios, quiénes fueron aprobados, quiénes, ¿verdad?, la regaron, quiénes, ¿verdad?, tuvieron errores. Y Dios permitió este registro, hermanos, de estos, cada uno de estos eventos, ¿verdad? No para señalar, no, sino que para que por medio de estas situaciones nosotros podamos aprender. Y la frase inspiración plenaria nos habla, hermanos, de que la Biblia ha sido inspirada y dirigida únicamente por Dios. Esta inspiración plenaria, hermanos, se opone a una inspiración conocida
como parcial, inspiración parcial. Y dentro de la teología liberal, hermanos, esta inspiración parcial se manipula, se practica muchísimo. ¿Sí? Muchos dicen que la Biblia es de Dios, ¿verdad? Esta parte es de Dios, pero esta parte no lo es. ¿Por qué? Porque muchas personas únicamente ocupan sus eh, pensamientos, sus experiencias y toman la palabra para decir, bueno, a mi punto de vista es de Dios, este no lo es, ¿verdad? Y esto, hermanos, es una doctrina, según ellos, que se va aprendiendo, que se va enseñando, pero, ¿verdad? Esta inspiración parcial no es correcta. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, esta partecita sí, esta partecita no. Toda la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia es conforme a como Dios lo dijo, se hizo y se escribió. Nada se puede omitir, nada se puede cambiar. Todo en absoluto es una inspiración que realmente proviene únicamente de Dios. Y vamos a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. Bueno, creo que no les puse esa cita. Línea me ayuda con la cita bíblica. Bueno, esta cita, hermanos, también es conocida. Nos habla que toda la escritura es inspirada por Dios. Ya la leímos, si no me equivoco. Tan útil para enseñar, para corregir, para instruir. Por eso es una inspiración que proviene solamente de Dios, porque solo Dios puede ser capaz de hacer todos estos puntos, ¿verdad? Cambiar, transformar, enseñar, redarguir, todas estas cosas. Si la Biblia no fuera como dicen, entonces no tendría vida, no sería eficaz, no tendría fruto, no sería nada de lo que dice, pero porque es vida, porque es eficaz, porque es la palabra de Dios, tiene frutos, tiene vida, es capaz de hacer todo lo que en él está escrito. Vamos al siguiente punto. Otros creen que la Biblia se puede entender como cualquier otro libro, solo con la ayuda del intelecto. Aquí ya vimos que no, ¿verdad, hermanos? Ya vimos que nadie puede entender el libro en su propio intelecto, en su propio conocimiento, en su propia experiencia. Nadie puede entenderlo. Es completamente falso. O sea, nadie puede entender la palabra de Dios, sino que únicamente por revelación de Dios, ¿verdad? Por revelación de Cristo. Y esto nos habla, hermanos, de la necesidad entonces de tener a Cristo en nuestros corazones para decirle, Señor, ayúdame, revélame, ¿qué deseas? Revélame tu palabra. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiere. ¿Ya vieron entonces? ¿Verdad? Solo a algunos hijos, solo al Hijo y al que quiere revelar, le va a revelar. Solo por revelación de Cristo podemos entender la palabra de Dios. Con el intelecto, venimos con el razonamiento, no podemos. Nadie en su razonamiento, en su intelecto, puede entender. Es únicamente por revelación de nuestro Dios. Primera de Corintios 2:7. Mas hablábamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Y Pablo, hermanos, entendió también que por su razonamiento no podía comprender, únicamente por revelación. Entonces, hermanos, la Biblia puede ser revelada a través de Cristo, a través de Dios, a través del Espíritu Santo, ¿ya?
Por el Espíritu Santo podemos comprender lo que nos quiere enseñar. Un hombre con su intelecto, jamás. Y Corintios, hermanos, nos lo dice, que se han de discernir con qué, con el Espíritu de Dios. Únicamente con eso podemos, ¿verdad?, entender, discernir qué desea, qué quiere decirnos la palabra de Dios. Punto número, bueno, 1 Corintios 2, 9 al 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está la respuesta. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede alcanzar a entender lo profundo de Dios? Razonamientos, intelecto, ¿no?, por medio del Espíritu. 4. Otros llegan a creer que se puede entender la Biblia por la ayuda de otros libros, por seguir otros puntos o pasos. Nuevamente aquí se adentra, hermanos, en este punto también los testigos de Jehová, ¿verdad?, que ocupan un libro para poder, pues, entender la Biblia. De hecho, cuando ellos llegan contigo, no te presentan la Biblia, te presentan su libro, su atalaya, sigue estos pasos, estudia esto. Cuando la Biblia debe ser la autoridad. Ahora, ¿cuáles son los temas principales de las sectas y doctrinas falsas que debemos estudiar para descubrir sus errores? Debemos empezar estudiando cómo ellos, ¿verdad?, estudian la Biblia. ¿Cómo tienen la Biblia como su autoridad principal? ¿O qué ellos tienen? ¿Cómo tienen a Dios? ¿Cómo tienen a Jesucristo? ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo presentan al Espíritu Santo? ¿Cómo presentan la salvación y la vida? Con cada uno de estos puntos y en cada una de las sectas que vamos a ir estudiando, hermanos, vamos a ir punto por punto. La Biblia, ¿cómo la entienden? ¿No entienden a Dios? ¿Cómo presentan a Jesucristo? ¿Cómo presentan al Espíritu Santo? Y con cada uno de ellos vamos a estudiarlos y poder descubrir en qué recae su error. Muy bien. Empezamos con un poquito de historia, hermanos, con respecto a los testigos de Jehová. Estos son algunos puntos, hermanos, que relatan, pues, la historia de los testigos de Jehová. Esta secta que tiene una doctrina falsa, una doctrina errónea, hermanos, y en forma general, los testigos de Jehová se fundó en el año de 1804 por Carlos Das Russell. Este hombre, hermano, se dedicaba y venía también de una familia evangélica. Y si bien no me equivoco, este hombre, bueno, ahí está escrito, inició, ¿verdad?, en una iglesia presbiteriana. Y aquí nos menciona, después fue miembro de una iglesia o congregacional, y luego ingresó a una iglesia adventista. Y en esta iglesia adventista, hermano, según acá a los 17 años, eh, cuando estaba peleando entre las dudas que tenía en su fe, se reencontró con la fe en la inspiración de las escrituras aquí dice, a través de un sermón adventista. Y a partir de entonces comenzó a estudiar fervorosamente la Biblia, llegando a la conclusión de que la creencia en el infierno no está fundada en el texto bíblico y que el fin del mundo está próximo. Después sostuvo que los hombres, al interpretar las escrituras, hemos falseado el sentido de la palabra de Dios. Y ahora entiendo, hermanos, también por qué los testigos de Jehová piensan que el infierno no existe.
Piensa que el infierno es únicamente un lugar vacío, un lugar eh, oscuro, pero no como lo describe la palabra de Dios. Y más adelante, cuando estudiemos a los adventistas, vamos a notar, hermanos, que también ellos tienen el mismo pensamiento. Yo, por muchos años, hermanos, no tengo muchos amigos que son adventistas, pero nunca habíamos hablado con respecto al infierno. Cuando empiezo a ver videos para preparar la clase, me doy cuenta que ellos están muy lejos también de la palabra de Dios. Hay muchas cosas, por eso este hombre, Taz Russell, adoptó algunas cosas y formó su propia doctrina, su propia religión. Pero algo sorprendente que este hombre hizo, hermanos, es que a pesar de que tenía una doctrina muy errónea, una doctrina muy falsa, hermanos, él abrazó su fe, abrazó sus pensamientos y le echó ganas. Y más adelante vamos a ver, hermanos, y me sorprendió cuántas traducciones, cuántos libros escribió con tal de que la palabra de Dios pueda llegar a muchas personas. La vida de este hombre, Carlos Russell, según la historia, y la vida moral de él, porque tuvo una falla moral. Según cuenta y relata toda la historia, era un hombre que era manipulador, su esposa, su esposa, hermanos, lo acusó de haber cometido adulterio y tenía muchas conductas impropias. Bueno, al fin que su esposa tuvo que presentar la situación que estaba viviendo con él, pero Russell, hermano, siempre negó todas estas cosas. Y este hombre, hermanos, no era solamente un manipulador o un hombre malvado que había cometido adulterio, sino que era también un hombre que fue un estafador y también un falso profeta, porque escribió tantas cosas que no eran reales, ¿no? Y tenía un control sobre muchas cosas, sobre los libros incluso que vendía. Él obtenía el 99%, ¿no?, de toda el valor que tenía de los libros, de las revistas que vendía. Y por muchos años, hermanos, él estuvo a cargo de tomar este control y se enriqueció pues de todas esas ganancias. Y uno podría decir, pues él es el fundador, él es quien escribió, él es quien hizo, pero ellos tenían un círculo donde tomaban sus decisiones. Y a pesar de eso, él hizo muchas cosas a escondidas. Ellos, hermanos, según este hombre, llegó a decir que sus escritos eran mucho mejor, ¿verdad?, que la Biblia. Era mucho mejor que la palabra de Dios. Y era una actitud que tenía hacia las escrituras. Y ahí empezó a decaer, a declinar y empezó a hacer, al principio, hermanos, él empezó bien, porque él creyó la palabra de Dios. Y como vuelvo a decir, se centró en una iglesia presbiteriana, luego con adventistas, y se fue alejando. Seguramente hay muchas cosas que no le parecieron, hermanos, y empezó a formar su propia religión. En el año de 1884, a ver si los tengo acá, creo que no se los puse. Bueno, en el año de 1884 se formó su organización internacional, esta Sociedad de los Tratados de los Testigos de Jehová. Aquí en 1931, eh, fue cuando ellos tomaron así ahora el nombre de los Testigos de Jehová. Se formó la sociedad y obtuvieron este nombre de los testigos de Jehová. Y la creencia, hermanos, de los testigos de Jehová, su doctrina, profesan que hacia Jesucristo, profesan que no es Dios, es solamente un hombre común como nosotros, con mucha sabiduría, ¿verdad? No son
Sus filosofías, incluso, hermanos, sus pensamientos, eh, no son tan lejanos, ¿verdad? A lo que hoy estamos viendo con las filosofías. Y esto desde un principio, este hombre ya lo estaba metiendo, ya lo estaba introduciendo hacia su religión. Hoy en día, hermanos, tantas, y como vimos las diferentes filosofías, ¿verdad? Él adoptó muchas de las filosofías erróneas, muchos de los pensamientos humanos y los acopló a su doctrina, a su secta. Y ahí les vamos a ir descubriendo cómo varias sectas, hermanos, tienen esa diversidad de filosofías dentro de sus propias religiones, de sus propias sectas. Charles Russell, hermanos, murió el 31 de octubre de 1916. Después de su muerte, Nathan North, durante su presidencia, el número de adeptos pasó a 115,000 a 2 millones. ¿Qué hicieron con esto? Hicieron sus propias revistas y publicaron su propia, no solamente revistas, en este año publicaron, hermanos, su propia Biblia. Si ustedes, alguien ha leído la Biblia de los Testigos de Jehová, yo en un principio, hermanos, esta Biblia, yo recuerdo que era en color verde. E incluso dice traducción del Nuevo Mundo. Esta Biblia con muchos errores, con muchas fallas, de hecho la fue cambiando. Después que escribieron esta Biblia, de- esta Biblia que era color verde, notaron que tenían supuestamente muchas fallas, muchos errores, y la volvieron a traducir y la volvieron a reimprimir, según ellos, con los cambios que Dios le había presentado a este mundo. Entonces, ¿cuántos errores, cuántas cosas, ¿verdad? Este hombre llamado Russell hizo en su propia vida? ¿Cuánta condenación, cuántas cosas, ¿verdad? Adoptó? No adoptó. Bueno, tomó, ¿por qué? Porque en sí, hermanos, jaló condenación sobre él. Porque ya aprendimos, hay una condenación, hay, hay un pecado, hay una respuesta para aquel que cambie, para aquel que quite, para aquel que ponga de más en la palabra de Dios. Y este hombre, hermanos, recibió seguramente, ¿verdad? La condena, la paga por lo que hizo. Y este hombre, bueno, después de la muerte de él, ocupó su lugar un hombre llamado Rutherford. Este hombre llegó incluso a decir que muchos escritos de Russell eran erróneos, eran pensamientos, ¿verdad? Que estaban mal. Y este hombre llamado Rutherford provocó una división en esta organización de los testigos de Jehová. Él mismo escribió muchos libros en 80 idiomas. Imagínense, hermanos, alguien con tanta pasión, imagínense si estuviese apasionado por Dios. ¿Cuántas cosas haría? ¿No? Y con un libro erróneo. Lo cambió a 80 idiomas. Impresionante, ¿no? Es un trabajo, ¿verdad? Con un motivo, pues, de llevarlos a la palabra de Dios a otros lugares, a otras personas que puedan conocer una Biblia falsa, una Biblia con tantos errores. Y esto es admirable, pero triste porque, pues, tiene muchos errores. Imagínense nosotros, hermanos. A veces ni siquiera un manual podemos hacer, ¿verdad? Pero ellos con tanta pasión hacen todo eso pensando que para Dios es agradable. Ellos decían que todas las iglesias o todas las organizaciones eran del diablo, menos ellos. ¿Sí? En 1975
tenían aproximadamente 214 países con obras misioneras. Sus publicaciones llegaron a 100, bueno, en un principio empezaron con 80. Para este año ya habían llegado a 110 idiomas, 110 diferentes idiomas. Y los testigos de Jehová, hermanos, han sido engañados, que ellos son los que tienen y estudian la verdadera Biblia. Están, hermanos, en lo correcto, porque tienen la Biblia más falsa. Y aunque tienen la Biblia falsa, hermanos, ellos se adentran a estudiar la palabra de Dios, se aprenden lo que tienen que aprender. Son personas que estudian, hermanos, leen la palabra de Dios, y no solamente en los domingos, no solamente un ratito, realmente se adentran a leer la palabra de Dios. Y muchos hermanos hoy en día, cristianos, tristemente, hermanos, están lejos de conocer la palabra de Dios. Están lejos de practicar este tipo de estudio, de tener un tiempo en cuanto al estudio, tener esa necesidad, ese hábito en el cristiano, ¿verdad? Conocer lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros no nos adentramos, hermanos, a profundidad, a escudriñar la palabra de Dios, en los últimos tiempos habrá, ¿verdad?, falsos maestros. Y muchos van a apostatar. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Juan 5:39. Me voy a brincar varios. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, hermanos. Si leemos la palabra de Dios, y no solamente la leemos, porque leer es fácil, escudriñarla es otra cosa. Si lo hacemos de esa manera, seguramente, hermanos, vamos a tener la vida eterna. Y ellas, dicen, son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo yo sé que una persona ama la palabra de Dios, está leyendo la palabra de Dios? Porque da testimonio, porque tiene una vida diferente, porque tiene cambio en su vida. Eso hace la palabra de Dios. Y ya vimos, ¿verdad?, que es eficaz, que es capaz de cambiar el corazón del hombre. Entonces, adentrémonos, escudriñemos la palabra de Dios. Y aquí vamos a entrar, hermanos, al primer punto, que es la Biblia. Y con respecto al leer, escudriñar, hermanos, muchos piensan que es una labor que solo el predicador o el maestro debe hacer. Y no es así, hermanos. Es algo que todos debemos practicar. Hoy tenemos tanta facilidad, hermanos. Tomas tu celular, te metes a Google, empiezas a investigar. No lo entiendo en esto. Hoy leo la palabra de Dios. Le pido al Señor sabiduría. Hermanos, tenemos tantas traducciones, ¿verdad? Tantas traducciones, tantas maneras de leer la palabra de Dios, tantas maneras de escudriñarla, tantas aplicaciones que podemos ocupar para estudiar la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, hermanos, no tenemos pretextos. Saquemos un tiempo, leamos, escudriñemos la palabra de Dios. Muy bien, vamos al primer punto, este punto con el que, bueno, vamos a ver cómo los testigos de Jehová ocupan la Biblia, la palabra de Dios. Aquí ya vimos algunos puntos, pero vamos a seguir viendo cómo ellos creen o no creen tanto en las. Según ellos, creen, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, tienen su propia traducción, conocida como pues la Biblia de los testigos de Jehová, con la traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Entonces, en sí, hermanos, no creen en lo que dice la palabra de Dios, porque tuvieron que hacer su propia traducción, ponerle, quitarle y hacerlo a su manera, ¿no? Y eso no es creer en la palabra de Dios. Cuando creemos en la palabra de Dios, aceptamos lo que dice su palabra
como está en la palabra de Dios. Y presumen, hermanos, ellos ser el grupo religioso más apegado a las escrituras. Una ocasión cuando alguien vino aquí a la casa, que era testigo de Jehová, me mostró su Biblia. Saqué la mía y, hermanos, hay muchas partes que sí se siguen manteniendo, no se cambió en la de ellos, no la cambiaron. Y con la misma Biblia de ellos, les demuestras que realmente su Biblia tiene muchas fallas. Con su Biblia incluso puedes hablarle de cuán real es el Espíritu Santo. Y está en su propia Biblia y no se dan cuenta, porque leen solo lo que necesitan leer, estudian, memorizan, únicamente solo lo que necesitan estudiar. Lo que no les conviene no lo hacen, hermanos. Pero nosotros tenemos que estar preparados para presentar, ¿no?, una respuesta, sana en cuanto a la doctrina que tenemos. Entonces, cualquier persona que entable una conversación con ellos o les enseñe, y no concuerde con lo que les dices, hermanos, ellos van a tratar de bombardearte, van a tratar de meter más textos, van a tratar de ir en otras cosas, únicamente para evitar que tú les compartas la palabra de Dios. Que en sí, hermanos, cuando ellos vinieron aquí a la casa, hablaban con respecto al Espíritu Santo. Y hay partes en la palabra de Dios que habla del Espíritu Santo, y antes les voy a dar la base donde habla del Espíritu Santo. Y ellos dicen que no es igual, pero realmente su Biblia lo dice tal cual. No cambia. El Espíritu Santo es capaz, ¿verdad?, de cambiar, es capaz de hacerte sentir, es capaz de orientarte, de darte sabiduría, pero ellos no lo entienden así. En su propia versión lo tienen. Entonces, para ellos, hermanos, la Biblia real, la Biblia más allegada a la original, para ellos no es la autoridad suprema, porque no creen en el todo. De hecho, les digo, cuando ellos vienen a visitar, o pasan casa por casa, lo primero que te presentan es su atalaya. Este libro, esta revista, ¿verdad?, que fue escrito desde 1879, ¿verdad?, es el que te muestra, lee esto, ocupa esto, y no tienen entonces la Biblia como su máxima autoridad. Su otra revista, ¿alguien ha escuchado del Despertar? ¿No? Otra revista. Si ustedes le han dado una ojeada, hermanos, tiene muchas cosas buenas y tiene muchas citas, pero hay que tener mucho cuidado en estudiar, en conocer qué te presenta, ¿verdad? Y su organización, hermanos, en un principio ellos trabajaban, vendían, te presentaban este libro, esta revista, y era de venta, pero hoy en día te la presentas. Si tú quieres dar un donativo, nos la das. No, ¿verdad? Y hermanos, yo digo, ¿para qué tantas revistas cuando tenemos la palabra de verdad? Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, ¿no? Entonces, no tienen la Biblia como su autoridad suprema. Y ese era uno de los puntos también que vimos en cuanto a cómo reconocer a las doctrinas falsas. Ustedes notaron y tomaron apuntes. Uno de los puntos que vimos es que ellos no tienen la palabra de Dios como su máxima autoridad. Tienen otra base, otra fuente. Ok, les voy a dar dos citas donde ellos se contradicen o han modificado, ¿verdad?, con respecto a la divinidad de Cristo. En Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
En la Biblia de ellos dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si ustedes notan, en la última palabra ponen a un Dios con D pequeña. Dicen que cuando habla de este Dios pequeño, con esta D pequeña, se refiere a que los ángeles, ¿verdad? A los ángeles, a dioses, según ellos, pequeños. Entonces, en el principio, la palabra existía. La palabra estaba con Dios, los ángeles estaban con Dios y la palabra, ¿sí?, era un Dios. Entonces, para ellos, hermanos, los ángeles estaban a un nivel también, según para ellos, de pequeños dioses. Y le restan, hermanos, en este verso, en las más antiguas, en la Biblia que tenían verde, realmente ellos omiten esta palabra Dios, ¿no? La palabra existía, la palabra estaba con Dios. Quitaban esta palabra y ponían ángeles. Si alguien llega a leer esta Biblia o busca esta Biblia en color verde, léanla. Juan 1:1. Vean cómo está escrita su versión, toda cambiada, toda con irregularidades, hermanos. Y es algo, hermanos, que yo digo, cuánto peligro, porque nos está hablando de un Dios supremo. Está hablando de Dios, de un principio es Dios. Era la vida, era la luz, es el verbo, es la palabra, es Dios. Generaliza Dios. Digo, ¿cuánto no hubo temor cuando él cambió estas palabras? Conociendo y seguramente al venir de una iglesia, hermanos, presbiteriana, seguramente conoció, seguramente oyó cuando fue dicho, si alguien cambiara, si alguien le quitara, sería un anatema. Hebreos 1:6 dice, y al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. No, aquí es hablando de Hebreos, habla del primogénito. Ahí en Hebreos 1:6, en nuestra versión, con esto quiero terminar. No voy a alcanzar a darles las siguientes. Alguien que lo tenga en Hebreos 1:6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si aquí notan también, hermanos, en este verso podemos ver con respecto al Espíritu Santo. Aparece, hermanos, despersonalizado. Al traer de nuevo, ¿cómo dice en la versión Reina Valera? Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adónenle todos los ángeles de Dios. Ujú. Bueno, aquí, hermanos, podemos ver cómo entonces, ¿verdad? Adórenle todos los ángeles de Dios. Pero aquí podemos denotar entonces, hermanos, que muchas veces le restan valor a muchas cosas, ¿sí? Y al traer de nuevo a su primogénito, esto cambia, hermanos, con quitarle una letra, con ponerle una letra, está cambiando por completo lo que dice, ¿sí?
Génesis 1:2. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Podemos ver entonces cómo, hermanos, hablan del Espíritu Santo. En nuestra versión de Reina Valera habla del Espíritu de Dios. Y ellos hablan de una fuerza activa, de una fuerza, ¿verdad? De una forma vacía. Entonces, hermanos, ellos por completo resaltaban, ¿verdad? Y quitaban y ponían, omitían, que para ellos el Espíritu Santo no es una persona, lo despersonalizan, ¿verdad? Porque ellos no creen en la Trinidad de Dios, únicamente Jehová, ¿verdad? Se oponen a lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Pero hay otras, hermanos, como bien les dije, no han podido borrar, no han podido cambiar. Y si usted nota en su Biblia, también es igual en la de ellos. Y quiero dejarles como, no como tarea, sino para que ustedes escudriñen, hermanos, y si usted tiene la posibilidad de leerlo en la versión que tienen ellos, háganlo, compare. Juan 14:16. Lean esa parte y vean cómo la dice en la versión de ellos. Cómo, aunque quieran cambiar, aunque quieran quitar lo que quiere decir, no pueden. Identifiquen qué es lo que desean cambiar, pero en este verso no cambia, sino que se mantiene. Ustedes me van a decir la próxima clase. Tienen 2 semanas para estudiarla. Juan 14:16. Y ahí solo voy a elegir a una persona este día de la clase para que me diga qué notó. Si hubo cambio, por qué no cambió, por qué sí podemos usar esta cita bíblica para, pues, decirles, ¿verdad? Que realmente lo que está ahí es como está en la palabra de Dios. No hay cambio, aunque se modifiquen, dice lo que dice. Muy bien. De mi parte, hermanos, creo que ya nos pasamos 2 minutos.